Muy buenas noches, queridos amigas y amigos de este programa Va de Relaciones, como cada jueves a las 21 horas desde la ciudad condal para el mundo. En esta vuestra radio, Radio Construyendo Relaciones, la radio que transmite valores. Quien les habla, como siempre, Rudolf Helmbrecht, aquí en micrófonos, y esta noche bien acompañado, como cada jueves y cada jueves mejor. Y esta noche tengo de compañías a una mujer intrépida, le llamo yo. Me gusta cómo habla. Enseguida, en un minuto, menos de un minuto, tuvimos un feeling como para decir, esta mujer la quiero entrevistar. Sabe lo que dice. Y sí, después la escuché y era cierto, tenía que entrevistarla. Y esta noche tengo el honor de tener conmigo aquí a Eva Sandoval. Buenas noches, Eva. Buenas noches, Rudolf. ¿Cómo estás? Igualmente, un placer de tenerte aquí. Y hoy dije, y como me dijo, hoy no vamos a hacer como umbral, no vamos a hablar de tu libro, quizás sale, pero vamos a hablar de muchas cosas. Puse en Instagram el programa y hablaremos de lo que se nos dé la gana, ¿es cierto? Me encanta. Hoy vamos, si tú y yo nos conocimos, nos vimos, entendimos que habíamos conectado, después te escuché, así que hoy empezamos a conocernos. Me parece fantástico. Te está bien, ¿no? Sí. Pues te escuché diciendo cosas que me gustaron en un programa que hiciste aquí para Argentina, que grabaste aquí para Argentina, y me gustó, además lo haces bien, tengo que decirte. Si no fueses lo que eres, tendrías que ser locutora, ¿eh? Me lo apunto. Porque me gustó aquello que dices, bueno, venimos un poco, venimos con una memoria, ¿no? Digo yo, o no, sí, lo que pensamos es una memoria que tenemos dentro, es lo que dices de alguna manera. Venimos con un chip de nuestras creencias y nuestras cosas, venimos marcados por muchos paradigmas de nuestra cultura, entre ellos, te escuché una de las cosas que me encantó, esto de casarnos, tenemos que tener una pareja, tenemos que hacer hijos, tenemos que comprarnos una casa, tenemos que jubilarnos, tenemos que ir de vacaciones en verano, todo tenemos que, ¿no? El tenemos que es algo que nunca me gustó y creo que a ti tampoco. Entonces nos marcan todo nuestro camino y nos indican, quizás sin ser conscientes de ello, ¿no, Eva? Y de alguna manera vamos haciendo lo que nos dicen que tenemos que hacer, que debemos hacer, cuando en realidad nacemos y nos marcan tanto el camino que al final casi nos sentimos con poca libertad. Y es lo que yo pienso cuando he leído algunas partes de tu libro y después escuchándote, me ha gustado mucho ese pensamiento que tienes. ¿Cómo ves tú la vida, Eva? ¿Cómo ves tú esos paradigmas y esas creencias que nos marcan? A mí me gustan mucho dos palabras que se detectan, porque para mí las palabras tienen mucho poder. Y cuando las decimos, por eso me parece muy mágico la radio, por ejemplo, es algo, cuando has dicho lo de locutora, he pensado, mira, es una fase que estaría bien. Pues ya sabes dónde tienes aquí. Aquí hay un montón de programas que les gustaría escuchar lo que dices. Realmente esa magia de que las palabras llegan, ¿no? Que tienen una energía. A veces incluso somos capaces de escuchar un idioma que no entendemos nada con la razón, no entendemos ese idioma, pero nos llega, ¿no? Las palabras tienen cierta energía. Entonces, a mí hay dos palabras que me definen, o para mí definen muy bien lo que nos ocurre. Y son programación y domesticación. Claro, tú has nombrado también otra que es muy potente, que es seguramente éramos inconscientes. Y claro, eso es un cóctel bastante potente. Entonces, claro que éramos inconscientes. De hecho, cuando somos niños somos dependientes, que eso es un estado emocionalmente en el que, dependientes y dependientes total. Claro, no solamente emocional, sino físicamente también. Es decir, un niño de 4 años no le puede decir a su madre, oye, no estoy de acuerdo contigo, me voy de casa. Claro, no puede. Entonces, esa dependencia hace que la programación sea muy fuerte. Y menos mal que tenemos aquello que nos ayuda, que es el ego, que si no, seríamos burritos caminando, ¿no? Claro. Fíjate, otro detalle, ¿no? Luego nos queremos deshacer de él cuando en realidad nos ha ayudado a sobrevivir, que eso también es algo muy importante. Y creo que también necesitamos abrazarlo primero, darnos cuenta de que hemos sobrevivido gracias a él y luego dejarlo ir, que también yo creo que es una coraza que también nos pesa después. Y además que nos pesa, no solamente nos complica en el tema que siempre tratamos en este radio y en este programa, que son nuestras relaciones, que ya hablaremos de ello. Pero para mí el ego es la piedra que encontramos en muchos problemas relacionales, ¿no?
Claro, y tiene su sentido. Es decir, si vamos a la forma en la que nos programaron y nos domesticaron, el hecho de poder tener un valor al que agarrarnos de una forma, yo diría, un poquito agresiva. Incluso creo que hay muchos egos que tienen un toque como de para que el niño intente que le escuchen, ¿no? Para que... Porque claro, como es muy Para pequeño, ¿no? O sea, claro, para realmente... destacar, ¿no? Sí, es como, al final es una cuestión casi casi de naturaleza, ¿no? El niño es pequeño y necesita imponerse a veces porque realmente está ante una autoridad que está teniendo mucha, mucha fuerza sobre él. Entonces el ego, es decir, el yo, ayuda mucho bueno, a gestionar ciertas situaciones. Por eso también hay que tener en cuenta, por ejemplo, el adolescente, ¿no? Ahora hay como mucho, se habla mucho de que los adolescentes faltan al respeto a los padres y yo realmente les entiendo mucho. Es decir, ellos llevan muchos años sometidos cuando no tenían un tamaño para poder, o sea, solamente Por eso la podían rebeldía acatar de cuando órdenes. te das cuenta de que tienes un propio yo, que es a los 15, 16 años, ¿no? Que de repente dices, basta, ya quiero ser yo. Y entonces viene esa rebeldía de la adolescencia, ¿no? Que es difícil de contener. Claro, y hasta cierto punto es natural porque llevan muchísimos años, o sea, el adolescente o la adolescente lleva muchos años de sumisión a cierta información, a ciertas creencias, a ciertos paradigmas y no se han podido expresar por un tema básicamente de autoridad. Entonces, claro, de repente empiezan a tener cuerpos, son grandes, sí, ya empiezan a estar al mismo nivel, entonces realmente llega un momento en el que necesitan expresar esa parte que ha sido reprimida durante mucho tiempo y claro, el ego ahí tiene mucha vida en ese... Además, incluso bueno, hay pueblos en donde la unión familiar depende todavía de eso hasta hasta edad muy mayor, ¿no? Que todavía tienen como no sé si conoces ese dicho que se dice aquí en Cataluña, en Nadal cada oveja en su corral. Ujú, En castellano sería en Navidad cada oveja en su corral, ¿no? sí. O sea, hay que tenerlos atados y hay que dejarlos ahí y que no puedan tener la independencia y además, curiosamente, se hereda también las responsabilidades incluso de los mayores, ¿no? Tienes que ir y comer con tía tal y a saludar y tal y tienes que visitar a los amigos tal, ¿no? Porque es algo que heredamos, ¿no? Es impresionante verlo. Yo que ya hace muchas navidades que las paso haciendo algo totalmente distinto de lo tradicional en mi cultura, cuando yo pregunto, ¿no? Llego a los lugares y pregunto, ¿qué tal la Navidad? Pues normalmente la respuesta es, uff, menos mal que se ha acabado. O sea, Sí, re- porque la familia, porque tal, y claro, la vienen familia, la las comida, peleas, ¿no? claro, los regalos, las compras, el estrés. Y para una persona que sí, puede haber una entre bastantes que dice, pues que realmente sea alguien que esté en armonía con su familia, que se respeten entre ellos, la mayoría la respuesta es uff. Entonces, y estamos hablando de personas adultas. No Mm. estamos hablando de niños que no tienen más remedio que hacer lo que sus padres quieren. Hablamos de personas adultas que todavía, por esa domesticación, están haciendo una cosa que no quieren hacer y la hacen a costa de su sistema. O sea, a costa de muchas veces enfermarse. La mayoría de personas después de Navidad se ponen enfermas. Es cierto. Entonces me dicen, las personas lo ven como, me he puesto enferma. Y yo bueno, a mí me nace decirles, deja que tu cuerpo saque todo. Claro. Claro, estás reprimiéndote a hacer una cosa que no quieres hacer y te estás obligando, pues deja que tu cuerpo saque todo eso. O sea, en realidad es salud enfermarse después de Navidad porque es como un proceso de desintoxicación de alguna manera, ¿no? Sí, es que además, incluso tú sabes que hay muchas películas hechas y tal, que en Navidad todo el mundo se pelea, terminan mal, en las reuniones dices tú, ¿para qué te juntas? Y para terminar mal, ¿por qué no te vas a...? Pero yo hace algunos años que he notado, sí es cierto que al menos he notado que hay gente que se va fuera a otros países, o en Año Nuevo sí, pero en Navidad incluso se van, que antes no se acostumbraba, antes era obligatorio casi comer con la familia y la comida típica, los canelones para el 26, ¿no? Aquí en Cataluña al menos, ¿no? Bueno, ya eso se está moviendo un poco. Sí, que creo que estamos abriendo, en general, estamos abriendo la perspectiva y cada vez hay más conciencia en ese sentido, ¿no? Que se respete que cada uno, pues si quiere pasar la Haga lo Navidad. que quiera, Claro, sí. exacto. Quieres pasarla que la pases y si no, pues que no la pases y que nadie te juzgue porque no lo hagas. Yo a veces me pregunto, ¿tú no crees que en estos últimos años, en la era del Internet, con la gran acceso a la información que tenemos, que antes no teníamos, al menos
cuando te estoy hablando de no muchos años atrás, 25 años atrás, no teníamos ese acceso a tanta información en segundos con un móvil pequeñito en las manos, ¿no? ¿No crees que eso ha cambiado un poco nuestras creencias? ¿No crees que porque antes yo comentaba, si necesitabas saber algún dato, como no tuvieses la Espasa Calpe en casa, la enciclopedia, o la otra, no sé, la Rus, que era más pequeña, más económica y tal, y tuvieses la curiosidad por tenerlo, o te ibas a la biblioteca, o el acceso a la información no lo podías tener inmediatamente, ¿no? Creo que todo eso, ¿no crees que ha cambiado un poco, que las creencias van cambiando, que nuestra forma de relacionarnos, de comportarnos, de andar por la vida es diferente a través de la globalización, a través de esa cantidad enorme de información a la cual tenemos acceso? Sí, creo que sí, y es un proceso natural. Es decir, si nos fuéramos para atrás, también la televisión también cambió nuestras Sí, creencias, o la sí, radio cambió nuestras creencias. Ahora lo que nos pasa es como lo estamos viviendo ahora. Y es sí, como, curiosamente, posiblemente sí. pero claro que sí, y aparte creo que Sí, pero es un tema de fíjate, tú evolución. recibías la información. Tú recibías la información de la televisión que la televisión te quería dar o que la radio te quería dar. Claro, es totalmente pasivo. Hoy es totalmente activo, vamos. ¿Eh? La radio, a pesar de lo que han querido, ha dicho muchos años, no ha muerto y no creo que muera. Porque No. que te digan algo al oído sin tener la necesidad de que estar haciendo algo, por eso se comenta, el periódico tienes que moverte para leerlo, la televisión tienes que mirarla. Mientras haces muchas cosas que te hablen en el oído, que te digan algunas cosas, todavía no ha podido morir. Eso Es mágico, es sí, sí. mágico, ¿no? Pero por eso digo que ese accionar de poder en pocos segundos tener la información de cualquier cosa en una pantalla, para mí ha cambiado muchas creencias, ¿no? Y sobre todo las creencias estas que hablabas el otro día, las creencias de la pareja, de lo que tengo que hacer en mi vida, de lo que me tengo que casar, de lo que tengo que hacer, ¿no? ¿Cómo lo ves a eso? Claro, y eso no solamente lo ha cambiado Internet o el acceso rápido a la información, también lo ha cambiado la forma en la que viajamos ahora, por ejemplo, y que nos da para poder ver otras culturas. Hace años nacías en una casa, morías en esa casa y todo era lo que te decían en esa casa y no había más. Ahora viajamos, nos damos cuenta de que hay otras formas de familia, hay otras formas de relacionarse, otras formas de vivir. Entonces, claro, nos amplía la perspectiva y sobre todo nos da la opción de cuestionarnos ciertas cosas, porque efectivamente podemos quedarnos con esta cultura, es decir, quien se quiera casar, tener hijos, comprarse un coche, luego comprarse un coche más grande, porque claro, va a tener otro hijo, y así hasta jubilarse, como has dicho antes, como lo has descrito antes, pues maravilloso. La vida marcada y programada, pues perfecto, no estamos Claro, en contra, ni tú ni yo. claro, maravilloso. Y quien quiera hacer otra cosa, pues que haga otra cosa. Quiero decir, creo que el hecho de que podamos vivir y vivir la experiencia de otro tipo de vida y de estructuras es lo que realmente nos está haciendo ser más ricos y decidir y ser más libres, porque al final cuando solo veo una cosa, eso lo describió muy bien en el mito de la caverna de Platón. Se describe muy bien, luego se han hecho otro tipo de mitos en ese sentido, y es que yo lo que veo es lo que hay, ¿no? Y hasta que alguien no me explica en ese caso, en el caso del mito de la caverna, y luego yo puedo experimentar por mí misma una cosa distinta, no tengo opciones. Entonces lo que nos está pasando ahora es que hay muchas opciones. Demasiadas, ya a veces, no sé. Bueno, demasiadas no sé, pero el tema de los viajes, también todo ha sido muy diferente. Yo recuerdo cuando jovencito o pequeño, que el que viajaba era el que tenía mucho poder adquisitivo, pero no a Europa, sino a Japón o a tal. Hoy no es tan caro viajar. Conozco, hace poco estuvo una chica aquí que entrevisté que hizo 22 países en 2 años en bicicleta y con mochila y tal, o sea, y gastó en un año de viaje 1.500 euros. Me decía que lo más caro eran los visados para los países. Claro, imagínate. Claro, imagínate lo que puedes llegar a absorber de información viajando a 22 países, ¿no? Increíble, sí, sí. Entonces, claro, eso para mí es una forma de ampliar o de conectar con nuestra libertad y no creernos a pies juntillas lo que nos han explicado y ya está, ¿no? Esto es lo que hay. Y además, que ya sabemos que los países están regidos por leyes y leyes que están basadas en la cultura. Entonces, en este país, por ejemplo, pues no hace relativamente mucho tiempo, pues por ejemplo, una mujer no podía ser infiel a su marido Me mataban. porque, claro, y el hombre sí.
Es decir, eso hoy en día, a ojos nuestros, es una cosa totalmente irrespetuosa y en contra de cualquier naturaleza y cualquier ser humano, ¿no? O sea, da igual el sexo del ser humano, pero va en contra. Y eso es la ley. Entonces, claro, cuando alguien crece en un lugar donde la ley es esa, no tiene más opción. En cambio, cuando abrimos la mirada y vemos otras opciones, y evidentemente es cuando podemos empezar a cuestionar y podemos empezar a cambiar nuestras formas de vida, ¿no? Sí. Yo hace relativamente poco que recomiendo que se busque por internet porque es muy, muy impactante. Están exactamente, bueno, Google como lo sabe todo y siempre lo transforma todo, siempre dice, quisiste decir esto y tú así, sí, eso. Que es como las reglas de la buena mujer, o sea, lo que la mujer debía hacer. Y entonces es toda una... Y está como si fuera la publicidad, está pintado de la publicidad del momento, no sé, deben ser los 60 o por ahí. Además los encontré hace tiempo en unos libros. Lástima que no me los pude quedar porque era una enciclopedia, antiquísima, te estoy hablando, no sé, de los años quizás 60 o antes, entre 50 y 60, donde, si es eso lo que es, Debe ser. Llega tu marido, ten las pantuflas casi. Exacto. Lo vi en propia... Claro. En su momento cuando lo vi me quedé paradísimo. Es impresionante. Es impresionante. Claro, y realmente era así, es decir, la mujer, hay otro que pone, da igual lo que tú hayas pasado con los niños. Cuando él venga, como lleva todo el día trabajando, tienes que estar bien para él. Y es como, vamos a ver, o sea, claro, no sé, en esta cultura realmente, y a la mujer se la ha educado así. O sea, sí. y eso es una cosa que en aquel momento era lo único. O sea, yo me imagino las mujeres de ese momento ni siquiera se cuestionaban cualquier otra cosa, ¿no? Sí, ¿cómo se llama? Para los que nos escuchan en internet dijimos... Y bueno, yo creo que a la que pongas el manual de la buena mujer, yo lo tengo guardado. Yo creo que lo encontrarás enseguida. Manual de la buena mujer, y aparte está con los dibujos y todo, y se nota que es como, digamos, el marketing de aquella época, y tú para ser una buena mujer tenías que hacer eso o no lo eras, ¿no? Está Guía de la buena esposa. Esto, exacto, Guía de la buena esposa. Guía de la buena esposa, los que quieran poner Guía de la buena esposa en internet, yo creo que lo van a ver, sí, exactamente. Sí, están las... y están en 1953. Mira, ves, más o menos. 1953. Pueden ver ustedes la publicidad, que es increíble, ¿no? Ten lista la cena, luce hermosa, sé dulce e interesante. Claro. Sé dulce e interesante. Arregla tu casa. Bueno, hazlo sentir en el paraíso. Claro, imagínate. Es increíble. Impresionante. Oye, me está gustando, ¿eh? Y a ti también, ¿a que sí? Para que al revés, ¿no? Claro. Es que es... Prepara a los niños, minimiza el ruido, procura verte feliz, escúchalo, ponte en sus zapatos, no te quejes. Y una buena esposa siempre sabe cuál es su lugar. Toma narices. Impresionante, ¿eh? Impresionante. Sí. Hazlo sentir a sus anchas. Claro, es impresionante. Y en realidad la mujer tenía un rol porque en aquella época se tenían más hijos, bueno, creo, más o menos. No, la mujer no trabajaba. Claro. Yo creo que no sé si en España votaba. No sé si tenía derecho a voto todavía. No. Diría que no, ¿eh? Incluso bueno, si no me equivoco, no tenía propio pasaporte, iba en el pasaporte del esposo. Claro, imagínate. Entonces, claro, eso es cultura. Es decir, en aquel momento cuando lo que nace es una niña, está educada exactamente para eso. Claro. Entonces, o sea, hay un momento que es como que se te vea feliz. Es decir, una mujer que sabe perfectamente lo que significa criar o traer al mundo y criar y educar a un hijo, o a 2, o a 3, o a 4... o a 5 que podían tener. Entonces hay que verse feliz para cuando venga el marido que viene de trabajar. O sea, es impresionante. Sí. Entonces, claro, yo al ver este tipo de cosas, que a mí me gusta mucho investigar, entonces de repente empecé a mirar un poco por aquella época, empecé a preguntarle a mi madre incluso, y bueno, yo lo recordaba, pero vagamente, que aquí había un programa de radio muy famoso, que era el programa de la... Sí, de Francis, se llamaba... Francis, la doña Francis o Elena Francis. Elena Francis, sí. Entonces, o sea, las personas llamaban y pedían... No quiero decir con eso que haya vivido esa época, soy más joven. Bueno, no importa, si está sobrevalorado lo de ser joven también. Ya lo sé, pero me refiero a que eso fue el consultorio de Elena Francis. Entonces las personas llamaban
y le explicaban lo que les estaba pasando. Entonces Elena Francis, entre comillas, les respondía. Pues resulta que si buscas en Internet, bueno, ya se sabe que en Internet hay de todo, ¿eh? Pero Sí, la investigación que yo he hecho y hasta dónde he llegado y lo que me ha resonado más, en realidad Elena Francis lo que hacía era responder según un hombre le decía. Es claro, decir, no era seguro. ella en la radio, llamaban y se escuchan, tú puedes escuchar programas a lo mejor de una mujer que llamaba y decía yo trabajo en una casa, es decir, era de Empleada del aquella hogar. época una empleada de hogar y el dueño de la casa pues me está metiendo mano, no lo decía así, pero ¿qué hago, no? Entonces, claro, en realidad contestaba un hombre, ¿no? Y le decía, Wow. bueno, pues aguanta un poco porque el trabajo, ¿sabes? Y ese tipo de cosas. Y eso era lo más, o sea, el mensaje que se estaba enviando a las mujeres. Y estamos hablando bueno, ahora has mirado, la fecha era el 53, ¿no? Sí, Quiero decir, 1953, quiero decir madre mía. estamos hablando de 60 años, Sí, no, sí, no, sí. no, no más. Y Sí, y esa era la cultura. Entonces, claro, queremos cuestionarnos muchas cosas, ¿no? sí. Y claro, eso va implícito que una mujer siempre era una esposa. De hecho, yo nací en el 76 y yo tengo tías que las llamaban las tías solteras. Es Ah, decir, sí. su apellido era soltera, porque Bueno, ser... imagínate imagínate que, claro, que a partir, yo creo que la edad era de los 30 si no estabas casada, ya pasabas a una sección que ya eras solterona casi, Claro, con 30, ¿eh? claro, Con claro. 30. Entonces, ¿qué tipo de relaciones puedo vivir así? Es decir, si yo resulta que me convierto en lacra social por el hecho de tener 30 años y no estar casada, ¿qué tipo de relaciones voy a tener? O sea, ¿en qué se van a basar mis relaciones? Y eso que nos parece una salvajada, en realidad lo que estamos viviendo ahora es una herencia de eso. Es decir, no es tan potente, pero sigue habiendo un resquicio de toda esa información. Hombre, y O tanto. sea, es decir, siguen habiendo parejas. Tú pregúntale a una chica si en una chica de 30 años que no se haya casado y no tenga una pareja estable, si nadie le ha dicho, ¿y qué? ¿Te vas a casar o cómo es que no estás casado? La gente todavía pregunta eso, ¿no? Es Sí. impresionante. Bueno, y ¿Y si no esto has tenido hijos? ¿Cómo es que no has tenido hijos? O sea, algo te pasa, ¿no? Claro, Algo claro, te claro. pasa. Impresionante. Y en España, yo que he viajado mucho a Latinoamérica, Sí, allí las mujeres no, de mi edad son abuelas ya. sí. Entonces ya es que o te pasa algo, o bueno, ellos tienen sus propias teorías sobre lo que te ocurre, pero te ha de ocurrir algo. Es decir, no puede Algo te ser que pasa. no pueda ser, ¿sabes? Y es impactante porque entonces la libertad de poder vivir nuestras relaciones como queremos vivirlas, ¿dónde se queda? Pero fíjate, en algunos países de Latinoamérica, incluso está hasta bien visto que los hombres tengan un amante oficial, ¿eh? ¿Sabías eso? Le dicen, la casa grande es la esposa con los hijos y la casa chica es la otra pareja con otros niños, puede ser incluso. O sea, es como decir, hombre, si tu marido tiene casa chica, quiere decir otra pareja, es que se lo puede permitir y ya es interesante, ¿no? Y lo llevan bien, ¿eh? Sí. Claro, es curioso. Bueno, igualmente, si a mí me preguntas, que no me has preguntado, pero voy a responder No, igual, si a mí me preguntas, me parece mucho más ecológico esa forma de y vida que el tanto, matrimonio, porque pienso que realmente o sea, es mucho más limitante que estar con una persona solamente porque lo he jurado delante de alguien. Y, y yo a mis amigas siempre le digo, si tu marido, las que están casadas, tiene un amante, mejor para ti, claro, estará más contento, estará más feliz o sea, en realidad tú puedes hacer lo mismo y vuestra relación funcionará mucho mejor, sí. porque claro, sea otra de los problemas culturales que existe es que se ha relacionado la sexualidad solamente con el matrimonio. Eso es una salvajada. Pues fíjate que hay una película que ha salido hace poco en Netflix, es sueca o no sé tal, que el matrimonio se plantea que, oye, que están bien juntos, que se lo pasan bien, que se quieren, pero que sexualmente se han agotado. Y entonces coinciden los dos en tener otras relaciones paralelas, pero seguir viviendo juntos. Bueno, entonces se lo comunican a sus hijos. Vaya desastre los hijos, o se quedan sorprendidísimos los hijos. Pero bueno, cada uno por su lado tiene una relación con otro y siguen conviviendo juntos, ¿no? Y después incluso su propia relación mejora a través de esto, Claro, ¿no? claro. Y bueno, yo como no soy muy usuaria de este tipo de, o sea, no soy consumidora de No, yo Netflix vi un y, poco, pero y te puedo decir que yo conozco una historia real, es decir, de una pareja que le ha pasado exactamente lo mismo y está pasando cada vez más y se respetan. sí, Porque aquí yo creo que la clave es respetar.
porque las personas que siguen creyendo en el matrimonio y en la fidelidad deberían de respetar a las que no. Pero fíjate lo que ocurre. Las personas que están más cuadriculadas, más programadas, más domesticadas, no respetan que haya otras formas, ¿no? Es como, enseguida sale una ley que prohíbe algo, ¿no? Enseguida, ahora que está todo el tema de la homeopatía y las terapias naturales y todo eso, Bueno, es decir, pero ¿y por qué no nos respetamos? ¿Por qué no? Pues quien quiera tomarse una pastilla que se la tome y quien se quiera tomar homeopatía que se la tome y ya está, y que exista todo y que las personas podamos elegir. Pero fíjate que no ¿sabes qué ocurre pasa, así. Eva? Que somos poco tolerantes en el fondo. ¿Y quién Somos es? poco La tolerantes. pregunta es quién es poco tolerante. Es poco tolerante la persona que está estructurada y que cree que lo que está diciendo es verdad y que no existen otras verdades. Yo hace mucho tiempo que ya me doy cuenta de que lo que digo es solo lo que digo. Es decir, ni es verdad, ni sé si es verdad. Es lo que tú crees. Exacto. Y sé que existen muchas verdades más y a lo mejor y probablemente existen paralelamente a la vez. Pues para mí eso ha sido el tema de la verdad, ha sido algo que me ha llevado, vamos a decirlo así, tiempo de reflexión, ¿no? Tiempo de reflexión. Porque te voy a contar un caso curioso, ¿no? Imagínate que yo veo algo, lo veo personalmente, no vamos a poner el tema para que tal, veo que tu moto es verde, ¿sí? Y hay otra persona que dice que tu moto es azul. Yo estoy convencido de mi verdad y y la otra persona de la suya, ¿no? Pero yo tengo que discutir y pelearme su verdad. ¿Por qué? ¿Por qué tú tienes que ser tu verdad y o sea, ¿por qué tenemos que tener la razón o la verdad? Curiosamente, quizás uno la ve más verde y otro más azul. No sé si me explico lo que te quiero decir. Sí, Y ha sí. habido casos en el que he dicho, bueno, ¿por qué no? Quizás deba ser así o no, no lo sé. Claro, y la vida cambia, o sea, da un giro de 180 grados el día que te das cuenta de que la moto puede ser verde y puede Puede ser ser azul. azul, exactamente, ahí está. Porque una de las peores programaciones es la de tener la razón. Es decir, esas comidas de Navidad se pueden convertir en un desastre solamente porque se quiere tener la razón. ¿Y quién quiere tener la razón? La persona que no tiene ningún valor hacia ella misma. El único valor que tiene es el del razonamiento, el de que a mí me valoren porque lo que yo digo es verdad. Y ese querer tener razón es una de las... Bueno, pero ¿no crees que entra un poco el ego ahí de querer sentir? es el Ese es único el que quiere único que tener entra. razón. Además, por un lado, el ego y por otro lado, del sentirse victorioso si has impuesto tu razón y si además la has demostrado. Con la cual digo yo, es que nunca ganas. No, no, no. Bueno, Nunca ganas no. nada. O sea, en una discusión nunca la ganas. Estoy convencido de hacerlo. E incluso me he llevado, a veces, hace un tiempo y no mucho, fíjate tú, descubrí. A veces me pasa que hay gente que te desengaña o cosas que te desengañan, ¿no? Entonces me enfadaba. Ahora ya ni me enfado. Claro. Porque me di cuenta que, bueno, la visión, la verdad o la posición o las gafas de esa persona son diferentes a las mías. Y tenemos que ser tolerantes en esa relación. Tenemos que aprender que, bueno, quizás el otro se puede haberlo visto diferente y yo lo veo de otra manera, ¿no? Entonces, el mismo ego te hace convencer de que no, que tú has hecho esto y el otro se ha equivocado en esto. Y dije, ¿por qué? ¿Vale la pena que me enfade por eso cuando quizás es otra visión diferente? ¿Quiero tener la razón en enfadarme? No tiene sentido. No, no, no lo tiene y gastamos Buah. muchísima energía en eso. Pero Muchísima. energía además nos hace mal, Claro. porque nos preocupamos, nos ponemos nerviosos, nos enfadamos. Lo que quieras llamarle que nos provoca esa emoción o esa cantidad de emociones que sentimos al querer tener nuestro ego la razón, que al final, ¿en qué nos sirve? Claro, y fíjate, pasa todo eso y estás hablando de, metafóricamente, de que una moto sea de diferente color. Ahora dime que Bueno, tu Dios y el mío, ¿sí? O sea, los seres humanos se matan, sí, literalmente, se literalmente. disparan, se torturan, se violan, se mutilan y se destrozan por En nombre de un Dios. en nombre de, o sea, de algo que han aprendido y que les han dicho que es la verdad. Venimos a exactamente lo mismo. Y matan a otro ser humano porque cree una cosa distinta a la suya. Es decir, o sea, el nivel de... A mí últimamente me gusta mucho la palabra tarado, ¿no? Pero en el buen sentido de cuando vas a comprar algo con una tara, ¿no? Tenemos una tara y esa tara es esa rigidez
que realmente hace que podamos matar a otro ser humano, dañar a otro ser humano, porque además, eso que hemos visto antes de la esposa en realidad hace que la mujer se convierta en un objeto. O sea, y cuando tú crees que algo es un objeto, mi verdad es que es un objeto y yo puedo hacer de ese objeto lo que yo quiera. Y hay otras culturas que no, pero hay otras culturas que la pidan a las mujeres. O sea que realmente es una cuestión de la que creo que queremos profundizar mucho y cuestionarnos muchísimas cosas, ¿no? Porque no estamos hablando de simplemente de me enfado. Yo lo veo muchísimo cuando veo esas maneras de vivir tan cuadradas, ¿no? De a veces que alguien cruza una calle, que el semáforo está en rojo, a lo mejor lo cruza andando, lo ha mirado, no venía nadie, y pasa el semáforo en rojo y de repente aparece un coche que sale de algún sitio y en lugar de respetarle y frenar un poco, Lo que no le agrede, cuesta le nada, agrede. y dejarle pasar, le agrede y le castiga pitando porque estás haciendo una cosa que en realidad está mal hacer entre comillas. Y yo me pregunto, está cruzando la calle. O sea, como está en rojo, o sea, fíjate hasta dónde llegamos si realmente acabamos cumpliendo, que hay muchos semáforos, por cierto, que están puestos allí, que yo no sé, que Sí, se han ¿para tomado qué? para ponerlos ahí, Sí. porque son las 2 de la mañana y estás esperando y lo podían poner en ámbar, pero no, bueno, en fin, es decir, es una cosa que está amparada por una ley y que en realidad es totalmente injusta y la siguen cumpliendo y además castigan a otra persona, es decir, esa enfermedad que tenemos, esa patología que tenemos, claro, se extiende hasta formas tan alucinantes como la que acabamos de decir, ¿no? Que somos capaces de matar a alguien. Entonces, claro, queremos hacer un cuestionamiento de todo lo que creemos. O sea, y yo creo, fíjate, ¿no? La palabra, lo mágica que es. Sí, Yo creo que es una de las cosas más importantes realmente. Y una de las primeras cosas que se desvanece es la necesidad de tener razón. Porque realmente te das la cuenta de que, necesidad. Pero fíjate, la necesidad de tener razón, te voy a dar dos ejemplos que siempre recordaré en mi vida porque me han llamado mucho la atención. Después de un accidente de moto, estuve 6 meses con muletas, ¿vale? Y iba a trabajar en metro, iba con muletas, imagínate. En una de esas, en un poco una pendiente en la calle, un señor pasó muy rápido y una de las muletas con el pie me la enganchó, ¿vale? Pues imagínate, casi me caigo de... Y entonces le dije, ¿qué hace? ¿Tú sabes cuál fue la respuesta del señor? ¿Qué crees que fue la respuesta? Insultarme. Fíjate tú, ante tener la razón daba igual de la manera, pero se sintió agredido y su agresión, al sentirse agredido, su respuesta era insultarme, cuando en realidad eh, yo iba en muletas, entonces no podía hacer nada, ¿no? Esas reacciones curiosas de tener la razón aunque no tengas la razón, aunque sea, ¿no? Y no hace mucho, también en la calle me pasó algo curioso, que a veces esas reacciones yo digo, ¿pero por qué es así? Había un cesto grande en la calle que habían dejado al lado de un contenedor y había dos mujeres, una señora mayor y una chica joven, mirando lo que había en el cesto, un cesto grande, sacando las cosas del cesto que tenía tapa, viendo que había, entonces sacaban, había ropa, las dejaban en el suelo, cuando vieron que no era nada que les servía, se llevaban el cesto, pero dejaban toda la ropa tirada por el suelo, ¿no? Y entonces, en medio de la calle, o sea, una cantidad bastante de ropa, le dije, por favor, digo, recoja la ropa, que no quede todo esto tirado por aquí. Furiosa la mujer mayor, agrediéndome, ¿no? Cuando yo le había tratado el respeto total, ¿no? Tú te preguntas por qué esas reacciones de autodefensa, por qué la gente reacciona de esa manera. claro, claro, sí, sí, me lo pregunto y me lo he preguntado mucho tiempo y la respuesta es muy fácil, están muy enfadados con el mundo. Pero, y es que es comprensible. Es decir, es como si tuvieras una olla a presión. Porque si no nos hemos cuestionado nada, no somos felices y no sabemos por qué, seguimos haciendo feliz... Vale, voy a utilizar mucho lo del marido, pero por el hecho de que Bueno, hemos visto bueno, eso, ¿no? quien Da igual, sea. podía ser la mujer, no quiero tampoco. Eh, y realmente estamos en un trabajo que no queremos. No hemos podido expresar nada de nuestro arte. Nos da miedo lo que opine otra persona. Si no tenemos razón, no valemos para nada. Entonces, claro, al Pero la final es zona de como, confort es muy cómoda, ¿sabes? claro, es, bueno, A ver, fíjate que en España, y que es un país maravilloso, mucha gente
nace aquí, estudia aquí y muere aquí. En otros países centroeuropeos te vas a estudiar a otra ciudad donde te toque estudiar lo que quieras, porque la carrera no hay todas en todas partes. Acabas y buscas trabajo antes en todo ese país, ahora en toda Europa, porque seguramente hablas más de un idioma. Y la gente se va a vivir a otra ciudad, a 1000, a 2000, a diferentes kilómetros de donde está la familia, y esa zona de confort la abandona muy joven, con 17, 18, 19 años. Aquí cuesta mucho que la gente diga, bueno, pues es que me voy a buscar trabajo en Galicia o en Madrid o tal. Dejan la zona de confort. Dejar la zona de confort, la familia o los amigos y tal, e irse a otro país, es ya de entrada. Vivir por un tiempo en otro país. E incluso a veces me he encontrado con gente que yo a mi hija le dije cuando acabó el bachillerato, oye, tómate un año sabático y disfruta la vida, que después seguramente será más difícil. Y otro me dice, pero va a perder el tiempo. ¿Perder qué? Claro, ahí está la clave. La programación infantil de este país te dice que eso es perder el tiempo. Así es. De hecho, la programación infantil de este país te dice que tomarte tiempo para ti, saber lo que quieres, es ser un vago o una vaga. Sí. Entonces, que no hagamos eso vuelve a tener un inicio, es decir, es un efecto de la causa de programarnos como nos programan, porque contra antes salgamos a trabajar 8 horas sin rechistar, mejor. Porque en realidad lo que están haciendo es que si no te vas a poder comprar la casa y el coche. Claro, está todo ¿Te das cuenta? está todo perfectamente. No vas a poder y como no te compres la casa, pues malamente. Entonces no has triunfado en tu vida. Claro, y ese concepto que has nombrado de la zona de confort a mí me parece muy interesante porque como yo estoy un poco en rebeldía con el mundo de la autoayuda, lo cual es muy cómico porque mis libros les ponen la etiqueta de autoayuda. Bueno, son crecimiento personal, que es diferente que autoayuda. Sí, y estoy un poco ahí en rebeldía porque creo que estamos muy, muy, muy inmaduros en esto, en este concepto. Es decir, enseguida se ha sacado, como pasa muchas veces, montones de... Bueno, en fin, no me quiero desviar con eso para otro programa. La zona de confort es algo que se ha utilizado mucho en el mundo de la autoayuda y del crecimiento personal como para hay que salir de la zona de confort, Mira, vamos a ver. El hecho de que la mayoría de las personas nacidas en este país salgan menos a viajar al extranjero es un tema de programación infantil. Con cosas tan sencillas como que en este país, ahora un poquito más, y antes los idiomas no eran una cosa importante. De hecho, es un país en el que si se habla otro idioma te encierran en la cárcel. O sea, quiero decir, fíjate que lo que es la riqueza, ¿no?, lingüística y en realidad eso nos lo están quitando. Imagínate ya hablar otro idioma. En fin, solamente porque ya veo las señales. Veo señales. Señales por ahí. Sí, solamente pensar en la zona de confort como un útero, es decir, una zona en la que estás cómodo, queremos y estamos acumulando los recursos necesarios para poder salir en el momento en el que podemos salir y no antes. No antes. Es decir, ¿cuándo llega el momento el bebé ha de salir? Yo lo que digo, vale, sí es cierto. Cuando llega el momento de salir, el problema es que nunca encontramos el momento de tener el bebé a veces, ¿no? Sí que se encuentra, Rudolf, siempre se encuentra. Las crisis son lo mejor del mundo. Exacto, como nos dicen no sé si son los japoneses, ¿no? Que las crisis son oportunidades, ¿no? Pero hablando de todo esto, lo que yo siempre creo que algo que nos frena mucho es el miedo, y de esto va la canción que hacemos ahora en la pausa musical, que nos habla del miedo. Sin miedo, creo que es de Rosana, una canción preciosa. Magnífico. Sin miedo, lo malo se nos va volviendo bueno. Las calles se confunden con el cielo y nos hacemos aves sobrevolando el suelo así sin miedo. Si quieres las estrellas, vuelco el cielo. No hay sueños imposibles ni tan lejos.
Si somos como niños, sin miedo a la locura, sin miedo a sonreír, sin miedo sientes que la suerte está contigo, jugando con los duendes, abrigándote el camino, haciendo a cada paso lo mejor de lo vivido, mejor vivir sin miedo, sin miedo. Las olas se acarician con el fuego y si alzamos bien las yemas de los dedos, podemos de puntillas tocar el universo así sin miedo. Las manos se nos llenan de deseos que no son imposibles ni están lejos. Si somos como niños, sin miedo a la ternura, sin miedo a ser feliz, sin miedo sientes que la suerte está contigo, jugando con los duendes, abrigándote el camino, haciendo cada paso lo mejor de lo vivido, mejor vivir. Si quieres las estrellas, vuelvo al cielo, sin miedo a la locura, sin miedo a ser feliz. 7. Yo voy sin miedo, si voy contigo, entro a lo desconocido y tranquilo que el miedo no me toca. Si tu amor me arropa, sin miedo a perderte, agradecido de tenerte, sin pensar en lo que venga, que el temor ya no cuenta, ya no cuenta, ya no. Mejor vivir sin miedo. Mejor vivir sin miedo. Mejor vivir sin miedo. Lo viejo y el nuevo se va. Mejor vivir sin miedo. Y el temor se va, se va, se va. Sin miedo sientes que la suerte está contigo, jugando con los duendes, abrigándote el camino, haciendo a cada paso lo mejor de lo vivido, mejor vivir sin miedo. Sin miedo sientes que la suerte está contigo, jugando con los duendes, abrigándote el camino, haciendo a cada paso lo mejor de lo vivido, mejor vivir sin miedo. Y aquí estamos otra vez, queridos oyentes, en esta radio vuestra, Radio Construyendo Relaciones, en este gran, increíble programa que se llama Va de Relaciones, con Eva Sandoval, una mujer que sabe de todo y más, y además va en moto. Sí, Y además vas en moto, ¿eh? además. Y a gran velocidad, Sí. corriendo carreras sin miedo, ¿no? Como dice la canción de Rosana. Sí, sin miedo y con miedo. ¿También con miedo? Depende, ¿Existe la ¿eh? adrenalina o qué? Depende cuando te pones por primera vez a cierta velocidad, Sí. pues se puede lo podría describir como miedo. Ahora ya no, ahora es una maravilla. Disfrutar. Y reconozco que mis creencias salieron muchísimo, sobre todo en los inicios con la moto. Es decir, yo me acuerdo, esto es muy cómico, que cuando pasaba por los pueblos haciendo ruta, solamente veía la palabra cementerio. Y pensaba, madre mía, ¿por qué no veo centro cultural o veo la piscina? Sí, porque claro, Muy mis, bien. mis creencias siempre eran, si vas en moto vas a morir. Es decir, yo me acuerdo de ir a... Claro, digamos que la moto se ve un poco, entonces en el barrio donde vivo, pues a veces me conocen por la moto. Y me acuerdo el otro día el otro día después de hacer un año, con una mujer que conozco, que trabaja en un supermercado, y me dijo, ya te he visto con la moto, mi hijo está loco con la moto, pero claro, ya le he dicho, si te compro la moto, te compro la caja. ¡Qué mala! Claro, y ella me lo dice así, con toda su naturalidad, y yo me la quedo mirando, últimamente procuro decir poco, y entonces fue como, claro, ¿cómo va a tener esa criatura una moto? Bueno, mientras le dure, porque es verdad que al menos durante muchos años, por suerte, los hijos y las hijas no le hacen ni caso a los padres. Y Pero es que sabes que los padres pasamos los miedos a los hijos. Si no te claro, por supuesto. Al final dices, cuidado que no te caigas, y te caes. Claro, sí, totalmente. Y lo peor es que de adultos,
O sea, yo veía la palabra cementerio y te aseguro que me compré la moto cuando ya llevaba una buena reprogramación, ¿eh? Y era como, madre mía. Entonces me acuerdo de una gran frase, de ahí las creencias, que es que ahí me decían, es que el cementerio está lleno de valientes, Eva. Uf. Claro, entonces realmente yo lo identifiqué, es decir, a mí cuando muchas personas me dicen, es que tengo miedo, le digo, me alegro. Es decir, dejemos de huir del miedo o de enfrentarlo, vamos a vivirlo. Vamos a vivirlo, vamos a quererlo, vamos a amarlo, vamos a acurrucarlo, ¿no? Pero En fíjate, plan, el poder de las palabras nos hace, por un lado, tener miedo, esas creencias de, uy, ¿qué me pasará? Uy, ¿qué tal? ¿Vale? Pues puede ser incluso negativo. Yo creo que debemos borrar esa programación de nuestra cabeza y que se puede hacer hoy con programación neurolingüística y muchas cosas, muchas técnicas, se puede mejorar eso, ¿no? y sin técnicas también. También, sí. Quiero decir, Bueno, es un con tema... voluntad. Para otro programa, ya van 2, que estamos Ya van dos. acumulando, estamos Sí, acumulando sigue programas. apuntando, ya te doy las fechas. Sí, para este ya tenemos. Yo creo que un gran mensaje que podemos empezar a dar es que con miedo también se pueden hacer las cosas. Siempre y cuando se respete el espacio y el proceso que está viviendo cada uno. Es decir, el miedo es una palabra muy general. Yo me acuerdo en las motos que ya las estamos nombrando, cuando por primera vez me subí a una moto de montaña y me fui a una montaña. Claro, una de las primeras cosas más impactantes de una moto de montaña es cuando la moto derrapa, es decir, se va a caer, es cuando más gas hay que abrir. Claro, Eso va en contra de cualquier programación, que es como, ay, Todo freno, lo contrario, ay, todo lo corto gas, contrario, ¿no? sí, Entonces, sí. claro, es lo contrario, es decir, esa reprogramación, claro, te aseguro que no necesito ni programación neurolingüística, ni mindfulness, ni absolutamente nada, que va muy bien para otras cosas seguramente, pero cuando uno vive su vida y está haciendo lo que siente que ha de hacer, de repente yo no conozco a nadie que se le hayan esfumado los miedos por arte de gracia, no le conozco, puede ser. Y cuando le pones conciencia te das cuenta de que llevas una programación que te está dando una información que no es real. O sea que el ser consciente, eso que dicen, tienes que ser, no seas inconsciente. Si lo analizamos, quiere decir, ojo con lo que estás diciendo, ¿no? Claro. No seas inconsciente, tienes que ser consciente. ¿Qué tengo que ser consciente de mis creencias para no hacer las cosas? Claro, es un bonito, es un bonito juego de palabras. Yo creo que no seas inconsciente venía de la madre o del padre, da igual, o del cuidador o cuidadora del momento, que te estaba diciendo, no hagas cosas que yo no haría porque a mí me da miedo que hagas eso. Lo cual, además, es que entramos en una especie de ilusión, como si controláramos algo, además, ¿no? Que de repente eso no lo hagas y te pasas la vida. A nadie le da miedo trabajar 8 horas en un lugar que no le gusta, y la mayoría de las personas, o sea, hay un índice de enfermedades muy alto. Sí. Muy alto, es decir, hay diagnósticos de cáncer por todos sitios y las personas no se están cuestionando que, o sea, un padre no le dice, oye, ten cuidado, no vaya a ser que trabajes 8 horas al día, 5 días a la semana, porque eso se inventó eso en la es época, malo, en la industrialización se inventó, y realmente eso destroza el cuerpo, el alma y la mente. No, te dicen no vayas en moto, porque te puedes morir. Ya me puedo morir de muchas cosas, quiero decir, yo no estoy diciendo que no me pueda morir, pero vamos a ver, yo tengo miedo a algo, pues voy a vivirlo igualmente, a ver qué pasa. Está claro que como cualquier cosa, porque parece que en Occidente se nos ha olvidado el tema de la perseverancia y de la práctica, se nos ha olvidado. De repente hay que hacerlo todo a un chasquido de dedos, ¿no? O sea, cuando yo hago algo y persevero en algo, pues llega un momento en el que, o sea, yo ahora soy capaz de poner la moto a todo lo que da y frenarla lo suficiente para entrar en una curva. Lo hago ahora, pero no me pidas que lo hiciera hace 2 años, no hace mucho que voy en moto, pero yo veo niños que van en las motos, que me pasan por delante, por detrás, por arriba y por todos lados me pasan, y ellos no tienen este miedo, estoy de acuerdo, pero yo lo tenía. Y como lo tenía, necesitaba respetarlo. Si yo hubiera hecho algo en contra de mi miedo, entonces ahí sí que realmente es cuando las personas lo pasan mal, ¿no? Que pasarlo mal tampoco es tan grave, ¿eh? También es verdad. Es bueno, pero en general queremos empezar a ser amigos del miedo. Tengo miedo, ok, tengo miedo. O sea, ¿tú sabes la cantidad de personas que llegan que me dicen, es que da igual, ¿eh? Una persona bueno, es que como ya sabes, el programa 2 es ese que te he dicho ese que te he dicho del crecimiento personal, digo, sí, de la autoayuda, pues ese. Y bueno, hay muchas personas que llegan y dicen, es que tengo miedo, y vale, bueno, no pasa nada, tienes miedo, acéptalo.
Ah, no, pero yo me lo quiero quitar. ¿Por qué? Si lo tienes, ahora no es el momento de quitarlo porque lo tienes y tiene una utilidad. Quizás si lo aceptas, si aceptas ese miedo y lo miras y lo... Bueno, quizá puedes empezar a era un transformarlo. típico de autodefensa, ¿no? Porque si no tuvieses el miedo, ese- esa emoción del miedo, pues muchas cosas las haríamos sin darnos cuenta. Nos tiraríamos pensando que, bueno, o sea, el miedo es una defensa que debemos tener. Esa es de una alguna cara. manera. Es una cara. Esa es sí. una de las caras del miedo, pero hay otro. Es decir, el niño se va a caer porque su padre cree que se va a caer, pero no se va a caer. Pero como su padre lo cree, antes de que se caiga le pega un grito que me asusta hasta a mí, que estoy a 30 metros y me asusta a mí. Imagínate si asusta al niño. El niño, cuando va a hacer otra vez algo que para él requiere atención y sabe que es algo nuevo y sabe que tiene un riesgo, Escuchará el grito inconsciente. claro, y se pega un susto. Es decir, genera un miedo Sí. que viene de fuera y que ese no es el miedo que tú dices del precipicio. Entonces queremos aprender a distinguirlos. Es decir, el miedo que te contaba antes de la moto de montaña con el gas es evidente que no es un miedo, vamos a llamarle natural, vamos a llamarle así, ¿vale? El del precipicio. Miro al precipicio y me doy cuenta de que hay 100 metros y que en este planeta, con las leyes como van, como ponga un pie allí, me voy para abajo y cambio de plano. ¿Sí? Entonces, el otro miedo es un miedo generado por, claro, que dirán, te vas a caer, todo lo hacen mal. Sí, son miedos que están ahí, pero que los queremos abrazar mucho, porque gracias a hacerle caso a esos miedos, papá y mamá nos han querido. Nosotros hemos dejado de subir donde queríamos subir, Sí, que era sí. nuestra experiencia, la hemos machacado, o sea, nuestro amor se ha ido para el otro lado y realmente hemos ganado el amor de mamá y de papá gracias a eso. Entonces, el miedo Porque nos cuando... hemos portado bien. Claro, exacto. Entonces, claro, Sí. yo me porto muy bien si no tomo riesgos y si mamá, yo no voy en moto, justamente en mi papá no caso no es quiere, así. Mi sí. madre me regaló una moto cuando yo tenía 14 años, o sea, no es mi caso concreto, ¿eh? Mi madre siempre ha sido una mujer muy valiente en este sentido, siempre ha ido en moto, pero hay muchas personas que no. Entonces, queremos saber esos Bueno, miedos. Incluso todavía hoy, Eva, no, que no salga de noche porque es peligroso. Claro, Enséñale primero a dónde y cómo tiene que ir y de qué forma tiene que razonar o de qué forma puede ver dónde está el peligro, ¿no? Que prohibirle salir, porque entonces, claro, confiar. curiosamente, pasa mucho de muchos, yo he trabajado en relación con chicos extranjeros que vienen de Latinoamérica. Cuando vienen chicas, vienen a Europa, se desmadran, porque tienen toda la libertad y deciden ellas y se dan cuenta que, bueno, que no hay tantos miedos y se desmadran malamente, ¿no? Fíjate qué palabra es, desmadran. Desmadran, Se salen sí. de la madre. Se salen de Qué la madre, palabra. pues es eso, ¿eh? Qué palabra tan Se interesante. salen de madre, como Claro. Pues no sé cómo estamos de tiempo, pero creo que estamos muy justos para ya despedirnos. Nos quedan apenas un minuto. O sea que... ¿En serio? En serio, sí, parece mentira, ¿no? ¿A que Parece, sí? parece. Sí. Parece mentira. Pues tenemos 3 programas para hacer todavía. Fíjate, ya los hemos listado. Además, esto se queda grabado, así Dime que... una frase para dejar en el anclaje de esa gente que nos escucha. Aquello que digas, la frase de hoy me llevo a la cama de Eva que me dice tal cosa. ¿Qué dirías? ¿O qué consejo? ¿O qué cosa dirías? Claro, diría que cada uno se lleve lo que sea que ha escuchado durante esta hora. De lo que le ha escuchado, lo que le guste, se lo lleve y ahí se lo apunte. Claro, porque la decisión de eso no es mía. O sea, cada persona habrá escuchado lo que necesite. Así ¿Sí? es. O sea, a alguien se le habrá quedado lo del miedo, a otro lo del útero, a otro lo de la zona de confort. Hemos dejado mucho anclaje, ¿eh? Hemos dejado muchas pistas. Que cada uno sepa y que resuene con lo que sea que haya escuchado. Y que si no resuena con nada, pues que se vaya a dormir Pues bien. escuchando a Michael Jackson, que tiene muy buenas canciones. O lo que sea. O a Rosana. Claro, O a Rosana sin miedo. Sin miedo. O con miedo. O con Debo miedo. decir, sin como miedo sea, o con miedo, claro. Relajémonos. Si tenemos miedo, no va a durar para siempre. Nada dura para siempre. Pues así es, Eva, gracias. Te emplazo a que vengas a hacer lo otro, ¿eh? No sé cuándo, pero en algún momento pásate otra vez, que seguramente seguiremos hablando y conversando. Haremos alguna tertulia que hace tiempo que no hago sobre algún tema. Hubo una época que hacíamos tertulias, ya las haremos. Me están diciendo que nos vamos, así que nos vamos. Buenas noches. Gracias por estar con nosotros una vez más, por escucharnos y seguir en esta radio construyendo relaciones. Gracias.